¿Ya estamos? Bien, ustedes. ¿Habla primero? Bueno, ¿quieren hablar primero? Están con la boca llena, hermanos, los dos. ¿Qué es? Bueno, empiecen ustedes. ¿Qué texto escogieron? Micrófono, ahí está. Éxodo 12, perdón. Éxodo 12. Bueno, ¿qué encontraron de Éxodo 12? ¿Qué señala de Cristo es la tipología de allí? Hace mención al Cordero, Ajá. que por... ¿verdad que me... Ya cuando estamos más viejitos se nos dificulta un poquito el tema este. El texto tiene por título el capítulo La Pascua. Nosotros encontramos que en este capítulo vamos a encontrar el tipo que es el Cordero. Sí. El Cordero, que tenía que tener ciertas características ante una antesala de un capítulo 11 donde es anunciada la muerte de los primogénitos. Por lo tanto, Jehová le habla a Moisés y le dice que este Cordero tenía que ser escogido tal día, en tal mes, y que tenía que ser inmolado delante de toda la congregación. Ajá. Y tenía la característica de ser un animal sin defecto, un macho de un año, que tenía que ser tomado de ovejas o de cabra, que iban a tomar la sangre de este cordero inmolado delante de todo el pueblo y lo iban a poner sobre postes y sobre linteles. Y nosotros conocemos la historia de lo que sucedió cuando iba a venir el juicio sobre Egipto por causa de que el faraón no dejaba al pueblo de Israel salir a adorarlo, sí, o de última que sea liberado. Ajá. Entonces, los requisitos eran que esa sangre iba a ser la señal para que cuando viniere la muerte sobre los primogénitos, la casa que tuviera esa señal, esa casa iba a ser guardada, iba a ser protegida, iba a ser librada. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la amenaza? La amenaza era la muerte. La muerte. ¿Cuál era la resolución? La resolución era un cordero que tenía que ser inmolado, presentado, bien, para que con esa sangre como señal el espíritu de muerte no llegara a esa casa. Bien. ¿Esa fue idea de Faraón, de Moisés? ¿De quién Esa fue idea de Dios. Dios. O sea, Dios dijo. El problema lo habló tiene el hombre. Jehová a Moisés. Bien. El problema está en el hombre. Y la solución está en Dios. Bien. ¿Y qué es lo que hace al obedecer? ¿Cuál es el suceso? ¿Qué es lo que pasa? Justamente se realiza todo lo que dice Moisés. Bien. Y viene el espíritu de muerte, ya desde el versículo 29 en adelante. Ajá. Lo dice. Y todos aquellos que no tenían la señal sobre los postes terminan muertos. Bien. ¿Y cómo afecta a nuestra fe esa historia con la antitipo de Cristo sobre esa historia? ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, es algo aterrador, de hecho, porque los juicios de Dios se cumplen. Ajá. Pero también a la vez es esperanzador, porque sabemos que cuando el Señor nos manda a hacer algo y en obediencia por la obra de Cristo, ahí lo vemos el Cordero, bien, que fue inmolado, nosotros tenemos redención, tenemos salvación. Y a partir de ahí fue 1500 años haciendo todos los años lo mismo hasta el antitipo. Exactamente. Bien, perfecto. ¿Ustedes ya han dejado de comer? ¿Ya? Bueno. ¿Cuál texto han escogido? Números. Solamente contame, ¿qué es lo que ustedes han visto? Números 21. Números 21. ¿Qué han visto que haya impactado o que hayan visto ustedes allí acerca de la tipología de Cristo? ¿Querés decirlo vos? Bueno, vemos todo el Evangelio y la salvación de Dios. Ajá. Bueno, la historia nos comenta, nos relata de que el pueblo había pecado, había blasfemado. Ajá. Y que a causa de ese pecado sobreviene un mal, que es la muerte, digamos, por medio de las picaduras de la serpiente. Sí. Entonces, claman, le piden a Dios, o Moisés ora, intercede por el pueblo. Ajá. Y Dios le dice, el Señor les manda a hacer una serpiente venenosa, matarle un poste y a levantarla, de manera que todas las que miren la serpiente se sanan. De la misma manera nosotros vemos esa imagen en todo el acto de salvación de la cruz del Calvario, de manera de que nosotros a causa de nuestro pecado morimos. Ajá. Y Dios envía a nuestro Señor, como Él mismo dijo, de la misma manera que fue levantada la serpiente, es necesario que Dios sea levantado, de manera que todo aquel que mira al Señor... Bien. ¿Cuál era el problema?
La muerte y el pecado del hombre. Pero la muerte era el desenlace ¿de qué? Del pecado. ¿Pero qué le pasaba a la gente que la picaba la serpiente? Moría. Pero antes. Le agarraba fiebre. Por eso era ardiente, fiebre, ¿sí? ¿Qué tipifica eso? El pecado. Claro. Y que eso daba lugar a la muerte, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quién manda la buena idea? Dios. Dios, a través de Moisés. Exactamente. Ajá. ¿Y por qué una serpiente? ¿Por qué no puso un osito panda? ¿Por qué no fue un colibrí? ¿Por qué una serpiente? Animal inmundo, ¿qué más? La maldición, ¿qué más? Porque ¿qué es lo que le picaba? Claro, serpiente. Sí. Entonces, ¿quién tenía que personificar ese pecado? Cristo, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que la misma serpiente que mataba, ahora esta serpiente da vida, pero moría esa serpiente. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué esperanza nos trae? ¿Qué fe nos deposita ese acto de Cristo? Primeramente podemos ver que la profecía se cumple. Bien, ¿cómo qué? ¿Qué es un acto de qué? De redención. Redención, claro. Es redención. O sea que ese texto no podemos llevarlo a otra cosa más que a redención. Dios salvando al pecador a través de una obra que Él actúa, que Él hace. Exactamente. ¿Ok? Sí es. ¿Alguien tiene otro texto de lo que hemos citado? A ver, pásale atrás, rápido. ¿Qué texto? Bien, Génesis 22. Bien, ¿eso de qué habla? Dios ordena a Abraham sacrifique a Isaac. Ajá. ¿Cuál era el problema? Abraham, en ese momento, él recibe el mandato del Señor, Ajá. Los pasos a seguir. Ajá. Él no duda en ningún momento Ajá. de tomar su hijo, llevar su siervo, los animales y tomar al monte Moriah, poner de manifiesto, la fe que él tenía. Ajá. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con Abraham? Probando su fe. ¿Sí? Tal vez si hubiera dicho, matar a tu suegra, no dudaba. matar a tu esposa, pero mata a tu hijo, tu único hijo. Sí. ¿Qué? La fe y el carácter. Ajá. Entonces no había un problema ahí. ¿Había qué cosa? Una prueba. ¿Una prueba de qué? De que si realmente él había entendido, había creído. Claro. Por eso que él es padre de la fe. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuál fue la resolución? Hizo caso. Él obedeció. Caso? ¿Lo mató? No. Él obedeció a Dios los pasos que él le había pedido que llevara al monte. Pero él dice algo cuando Isaac le pregunta. Sí. ¿Pero qué le dijo él? ¿Dónde estaba su muestra de fe? ¿Él qué le dijo? Dios proveerá. Antes que eso, ¿qué dijo? Vamos a adorar y volveremos. Sí. ¿Qué sabía Abraham? Él iba decidido a matarlo, pero Sí. ¿dónde estaba su fe? Que Que Dios lo iba a resucitar. Por la fe. Bien. Bien. Okay. Ya vimos el cuadro ese. Ese es un tipo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos nosotros la obra del antitipo de Cristo? ¿Cómo lo vemos nosotros? se manifiesta proveyendo el sacrificio. Hay una sustitución. Dice, no lo mates, tú no lo mates, yo lo voy a matar a mi hijo. Hay un... Han hecho ese mismo. Resalta. Bien. Bien. Bien, ¿cuál es la expresión de fe que Abraham tenía? Ya le dijimos acá recién. De que si Dios permitía que él muera, él creía que iba a resucitar porque dijo, volveremos, ¿no es cierto? Sí. Ok,
¿Cómo conectamos eso con Cristo? ¿Hace cuántos años que Cristo está muerto? Resucitó. O sea que Él cumple la fe de Abraham. Abraham sabía que Dios tenía poder para levantarlo de los muertos y Cristo lo cumple. Él es la resurrección. Exactamente. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Bien, otro texto, al que tenga. ¿Cuál es el texto que faltaba? Que no sea Génesis 22, que no sea Éxodo 12. A ver, dale. El texto del maná del cielo. ¿Cuál era el problema? La muerte, digamos, el hambre. El hambre, y se morían de hambre, y aparte estaban, ¿qué? El pueblo. Murmuraba. ¿Qué extrañaban de Egipto? La comida, todo. La cebolla, los puerros, el chancho, el tocino. ¿Y qué pasó? El Señor les provee milagrosamente maná del cielo. Ajá. ¿Quién trae la solución? Dios. Dios. ¿Qué pasaba con el maná? Vamos más allá de la historia. ¿Qué pasaba con el maná cuando lo amontonaban? ¿Por qué? Tenían que sacar solo para el día. Y si tenemos hambre mañana y no nos alcanza, el Señor provee. Bien. Entonces, ¿cómo conectamos nosotros eso con el antitipo, Cristo? Porque la Biblia menciona que Él es el verdadero maná. El maná del Padre, el maná del cielo. ¿Qué dice Jesús en cuanto a eso? ¿Cómo lo conectamos? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la fe? Yo lo veo de que como que nosotros, al igual que el pueblo, digamos, estaba peregrinando, Ajá. nosotros en esta vida estamos peregrinando hasta llegar a la tierra prometida, a la gloria. En Él estamos seguros, no vamos a morir. Bien. ¿Te acordás el texto que Jesús dice, yo soy? San Juan 6. ¿Ah? San Juan 6. San Juan capítulo 6. Lo leo si quiere. Pero Jesús va más allá todavía. Ya no se queda que yo soy el maná que cayó del cielo. El verdadero pan, pero aparte habla de qué. ¿Comer qué? Mi carne. Eso ofendió, ¿no? Eso ofendió. ¿Qué estaba haciendo? Una motivación al canibalismo, ¿no es cierto? No. ¿Como usted no comería en otra persona? No hace referencia a eso. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Es un acto de qué? Es redención, es mostrar la cruz. Es mostrar la cruz. O sea que de esos textos que nosotros son muy populares que tenemos, ¿podemos nosotros sacar a Cristo, sí o no? Sí. Sí. ¿Podemos predicar mensajes moralistas? Sí. ¿Podemos predicar motivacionalistas? Sí. ¿Podemos nosotros usar para hacer legalismo? Sí, es lo que más común se hace. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, empezamos a ver que la predicación se transforma en otra cosa. Porque ¿qué es lo que genera saber que eso aconteció? Esperanza, fe, saciedad, salvación. Saber que nosotros, o sea, nunca vamos a llegar a lograr la exigencia del Padre, pero Cristo ya lo hizo por nosotros. Por eso que dice Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay, no es para todos, para los que están en Cristo Jesús. Ahí cambia la cosa. No hay acusación, no hay cosa creada que nos separe de su amor, todo eso está enfocado en Cristo. Vamos a la hoja número 3, a la clase 3. ¿Vamos bien, hermanos? Gloria a Dios. Antes de entrar a la clase 3, tengo que decirle lo siguiente. Tenemos preparados los certificados, uno para cada uno ya con su nombre escrito, pero por la tormenta no llega la hermana que lo tiene que traer. Así que esperemos que llegue. Que lleve donde está lo peor de la tormenta. Pero si no, créanme que ya están los certificados para entregárselo al final de la participación. Si no, se los hacemos llegar. Queden tranquilos. Quedan invitados. Muy bien. Vamos a ver 4 características para identificar a Cristo en la Escritura, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque la unidad de la Biblia y su enfoque siempre tiene que estar en Cristo Jesús. No puede haber un hilo conductor que no sea Cristo. Su sangre, su reino, su redención, todo eso es hilo conductor. ¿Han visto un collar de perlas? No sería collar si no tuviera el hilo. Por más preciosas que sean las perlas, para que sea un collar, tiene que haber un hilo conductor. Bueno, siempre la Escritura está conectada de Génesis a Apocalipsis por el único hilo conductor que es Cristo. Su obra, su redención, su reino, su templo, su sangre. Esos son hilos conductores de Cristo. Siempre lo van a encontrar. Pero por eso nosotros tenemos que ver que de Génesis a Apocalipsis no hay ningún tipo de desunión. No hay ningún tipo de libro que esté desenfocado. Y es más, cada historia que tiene cada libro tiene un sentido si ustedes toman la tarea de escudriñar detenidamente para identificar el tipo que resalta, va a encontrar a Cristo. Por ejemplo, usted viene viendo desde el capítulo 37 de Génesis la historia de José, ¿se acuerda? Hasta el capítulo 50. Pero en el capítulo 38 es como, ¿qué pasó acá? Es como que se metió así como vino una historia y se clavó ahí. La historia de Judá y Tamar. Encima una historia medio promiscua, una historia poco agradable para leerla, ¿no? ¿Cuál es el sentido que esté esa historia allí? Porque termina de una manera que ni siquiera podemos decir, ¿cómo me ha ministrado la historia de Judá y Tamar? No encontramos eso. Pero lo que nosotros podemos ver es una conexión directa en el plan de redención a través de la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1. Porque los hijos que nacieron de la promiscuidad sexual, esos hijos que aparecen allí, no les voy a decir quiénes son para que los busque Génesis 38 y Mateo 1 y los identifique. Esos hijos aparecen allí como linaje de la genealogía del nacimiento de Jesús. ¿Para qué está esa historia? Simplemente para que cuando usted lea el plan de redención en la genealogía, se encuentre con un suceso que para nosotros no sería nada lindo predicarlo, pero allí hay gracia. Allí hay misericordia, allí hay revelación de un plan, para que veamos que Dios no hace nada, absolutamente nada, accidentado. Todo tiene un plan. ¿Cuántos creen esto? Dios tiene todas sus cosas escritas en sus libros sin que falten una de ellas, dice el Salmo 139, 16. O sea, si no tenemos problema en aceptar eso, ¿por qué tanto problema nos hacemos nosotros para vivir si sabemos que nuestra vida también está pensada de principio a fin y está planificada? Nosotros vivimos y actuamos en la soberanía de Dios y en el decreto eterno de Dios. Así que, mis hermanos, absolutamente ningún detalle se le escapa al Señor. Esto, por lo menos a mí, me trae gran esperanza y consuelo de entender Isaías 35, que por más torpe que sea yo, no me voy a salir del camino. Dios se va a glorificar. Así que, mis hermanos, si toda la Escritura habla de Cristo, apunta a Cristo, no busque en la Biblia algo que no hable de Cristo. Bueno, pero es que usted no sabe que yo ando desanimado. ¿Cómo animamos a alguien desanimado? Diciéndole, ¡tú puedes! Libera al campeón de en tu vida. O va a decir, tú te debes mirar al espejo y decir, yo soy Maximus, hijo de... No. Esas motivaciones no encajan acá. ¿De qué manera motivo a una persona? Es mostrándole que está en Cristo. Y si está en Cristo, está en el mejor lugar. Porque todo lo ha logrado Él a favor mío. Pedirle algo al Señor que Él ya nos ha concedido es demostrar que no se nos ha revelado la plenitud de Cristo a nosotros. Y no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de estar en un lugar
que tiene todas las cosas, pero yo tengo mi luz apagada y no me doy cuenta que lo tengo todo. Porque Dios quiso hacerlo así. Así que estas 4 maneras de identificar a Cristo es importante. Me da pena borrar el número a mi dibujo. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Pero ya lo tiene en la hoja usted acá, ¿sí? 4 cosas importantes. Cuando usted lea la Biblia, y especialmente el Antiguo Testamento, va a encontrar estas 4 cosas. Número 1, la lectura va a ser una indicación predictiva. Predictiva. ¿Qué es lo predicho? Se llama profecías. Profecías. La visión predictiva son profecías directas. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir de Isaías 53? Isaías fue el profeta más mesiánico que encontramos en toda la Escritura y que 700 años antes de la llegada de Jesucristo ya lo vio con toda claridad. Pero ¿qué podemos ver nosotros de Isaías 53? ¿El siervo qué? El siervo sufriente. Y está la descripción que hasta nos sacude a nosotros cada vez que lo leemos y decimos, wow, es importante ver cómo el profeta 700 años antes vio con toda claridad al siervo sufriente que llevaría todos nuestros pecados. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Qué preguntas que hace. Qué lindo texto para estudiarlo y recrearnos en el cumplimiento. Él murió por su pueblo. Esa es una visión predictiva. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer rápido? Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Habrá en ese texto una visión predictiva que dice Miqueas 5, 2? ¿Quién lo tiene? Fuerte. ¿Y dónde nació Jesús? En Nueva York, ¿no es cierto? No, Belén, Efrata, pequeña. Allí fue anunciado y allí nació. Ahora, ¿por qué nació Jesús allí? Si él no era de allí. ¿Se acuerda el suceso histórico que pasó? ¿Ah? Lo querían matar, entonces huye. Porque Dios dijo que iba a ser. Y fue así. Génesis 49:10 es la promesa de qué cosa. ¿Quién lo lee? Rápido. Génesis 49:10. ¿Quién lo tiene? Silo significa enviado. De ahí viene la palabra Siloé, el estanque Siloé, el enviado, ¿no? ¿Quién es el enviado que será el león de la tribu de Judá? Cristo. O sea, ¿qué encontramos nosotros? Cuando esté leyendo el Antiguo Testamento, vea si hay alguna profecía, pues esa es una visión predictiva de Cristo. Entonces, como el Antiguo Testamento está lleno de profecías predictivas, no tome profecía predictiva para hablarle a la gente de lo que necesita, de lo que tiene que tener, lo que debe buscar o cómo debe ser, porque no habla de nosotros. Se simplifica todo en una sola persona, en Cristo. Por eso es que necesitamos ver que la visión de leer la Biblia identificando a Cristo, la primera manera es predictiva. ¿Qué dicen las profecías acerca de Cristo? Están los profetas mayores y están los profetas menores. No menores por ser menores de rango, sino porque se le califica así por la menos cantidad de capítulos que ha escrito su carta o su libro comparado con otros libros que son mucho más grandes. Número 2, la otra es la visión preparativa, o sea, son tipos y sombras, que es la visión preparativa.
Lo hemos visto acá recién. Por ejemplo, el Cordero Pascual de Éxodo 12 representa a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. 1500 años estuvo haciendo exactamente el mismo ritual y debía ser tal cual como Dios le había ordenado, porque todo eso era un ensayo hasta un día en que Juan el Bautista estaba bautizando y levantó su mirada y dijo, ahí está, el hijo de mi tía María, mi primo. ¿Así dijo? Eran primos. ¿Podía haber dicho así o no? Pero no lo dijo. ¿Cómo lo presentó? El momento de la preparación, el Espíritu Santo estaba en él, lo llevó a decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cumplimiento. Por esa razón es que la visión predictiva anuncia por los profetas sobre Cristo y la visión preparativa son sucesos y actos que se van haciendo a través del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender que está preparando el escenario para la venida de Jesucristo. Lo acabamos de leer recién y hacer el trabajo en Isaías capítulo 22, que es el sacrificio que Dios le pide a Abraham de su hijo Isaac. Yo no sé si usted estaba leyendo ese capítulo diciendo, dale, mátalo, mátalo, mátalo. Y dice, no lo mate. Ah, Señor, justo que estaba. Porque nosotros vemos las películas así. ¿O no vemos las películas así? Mire, nosotros podemos ver tal vez alguien que le pegó un chirlo así al perrito en la calle, ¿no? Maltrato animal, maltrato, y se rasga la vestidura. Ay, ¿cómo le hizo eso al animalito? Y está bien decirlo, ¿no? ¿Pero han visto la película Corazón Valiente de Mel Gibson? ¿Sí? Que viene, le matan a la esposa, a los hijos. Es la película más sanguinaria que yo vi. Y nos metemos tanto en el papel que decimos, reventalo, reventalo, matalo, machucalo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos justicia en eso. Y nosotros pensamos así. Pero cuando algo se manifiesta en la Escritura como algo fuerte, por ejemplo, ¿qué le dijo Dios al rey Saúl sobre Amalek? ¿Qué le dijo? Mátalos. ¿Y qué más le dijo? Y no te apiades. Y le describe, ¿a quién? ¿Dios dijo eso? ¿Y qué hizo el rey Saúl? Yo soy más bueno que Dios. Yo voy a perdonar, voy a tener más misericordia. Si nosotros vamos a ese tipo de historias, o los salmos imprecatorios, que cual se manifiesta tan duro como diciendo, toma los hijos y reviéntale la cabeza contra la piedra. Les voy a dejar para que lo busquen, no le voy a decir dónde está. Pero hay salmos imprecatorios que dicen eso, ¿no? Qué lindo para hacer un devocional sobre eso, ¿no? ¡Ay, Señor, qué lindo me habló el Señor hoy! Ahora, ¿qué tipo de interpretación sacamos de eso? ¿Cómo podemos ver nosotros una preparación en todo esto? Bueno, claramente Dios no encubre las cosas pecaminosas que merece el juicio de la muerte. Y tarde o temprano todos vamos a morir. Pero el que está en Cristo, la muerte va a ser sorbida por la victoria. Es la gran diferencia. Pero nosotros tenemos que ver que todo eso fue una preparación para lo que iba a ser cuando llegue Cristo y Él pueda matar la muerte, como la profecía de Oseas. ¿Se acuerda Oseas? Oh muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo te voy a matar. ¿Cómo mató Cristo la muerte? Cuando resucitó. Y en ese descansa nuestra fe. ¿Vamos bien? ¿Sí? Tercera visión para identificar a Cristo. ¿Cuál es la primera? Predictivo. ¿Cuál es la segunda? Preparativo. ¿Cuál es la tercera? Resolutivo. O, si quiere escribirlo, resultativo. El resultado. Pero es casi lo mismo. ¿Cómo se resuelve?
Porque la visión resolutiva es el cumplimiento de las promesas y de los pactos, la cual Cristo resuelve las promesas y los pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento. Porque es el cumplimiento. No queda nada sin cumplirse. No queda nada todavía inconcluso o esperando que pase algo, porque todo señala a Cristo. Él es Alfa, Él es Omega. Por lo tanto, por ejemplo, encontramos en Génesis 12:3 el pacto con Abraham. ¿Qué hace referencia a eso? Busquen Génesis 12:3 y otro que busque Gálatas 3:16 y veamos cómo se conecta en forma resolutiva. Génesis 12:3 y otro que busque Gálatas 3:16. ¿Qué dice Génesis 12:3 según el pacto con Abraham? Fuerte. Ajá. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la resolución? ¿Cuál es la visión resolutiva de ese texto que podemos conectar? Gálatas 3:16, ¿qué dice? Ahora bien, dice Pablo, ¿lo lleva a dónde? A este texto. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y aclara Pablo, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino dice a tu simiente, la cual es Cristo, lo señala, Cristo. Cristo. Las promesas en Abraham, el cumplimiento en Cristo. Si Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, ¿por qué buscamos fuera de Cristo algo que le haga falta a la gente? No tiene sentido. Es no verlo. Es como que el velo no está corrido y solo por Cristo es quitado. Entonces, acá vemos nosotros ese tipo de resolución. Por ejemplo, no vamos a buscarlo, pero anótenlo. 2 Samuel 7, 12 al 16, vemos el pacto de Dios con David. 2 de Samuel 7, 12 al 16. El pacto de Dios con David. Cristo es el Rey eterno que se sienta en el trono de David. No ha dejado el trono de David sin rey. Por esa razón que Él es el Rey del verdadero pueblo de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios está integrado por judíos y gentiles escogidos para salvación. Dios no tiene dos pueblos, la iglesia por un lado y los judíos por otros. Dios, dice Pablo, hizo de ambos pueblos una sola nación. De los pueblos escogidos, ya sean gentiles o judíos, Él hizo un solo pueblo. Y ya tenemos un rey, ya tenemos un reino, ya tenemos herencia, ya estamos en pacto eterno de redención. Por esa razón, amados hermanos, es muy importante poder ver esto. Por ejemplo, en Levítico 16, anótelo, no lo busquen porque es un lindo capítulo. A mí me encanta Levítico. Levítico es un libro lleno de profecías que habla de Cristo. Todo. Así si quieren tropezar con Levítico se va a encontrar con Cristo en todo lugar. Pero ese famoso cumplimiento del Yom Kippur, Jesús es el sumo sacerdote que llevó a cabo el sacrificio perfecto de la expiación de todos nuestros pecados. ¿Se acuerda el cordero del sacrificio y el cordero Azazel? Que había que poner las dos manos en la cabeza del cordero, confesar todos los pecados, todas las iniquidades y todas las rebeliones y ser llevado por mano de uno señalado al desierto, y ese no moría. El otro iba al sacrificio, pero el cordero Azazel era llevado al desierto y se lo dejaba perderse allí, extraviarse, el que se llevaba nuestras iniquidades. Bueno, Cristo cumple la tarea del cordero del sacrificio y el cordero Azazel. No solo que Él muere penalmente para pagar nuestros pecados, sino que Él se llevó nuestras iniquidades, transgresiones y pecados y nunca más están delante de los ojos de Dios. Gloria a Dios. No hay un solo pecado que el Padre mire de nosotros. Gracias por ese entusiasmo.
¿Sabe, hermano, que esto es así? No hay un solo pecado. Si usted está en Cristo, no hay un solo pecado que el Padre mire de nosotros. Porque cuando nos mira a nosotros, Miqueas, exactamente. Porque cuando el Padre nos mira a nosotros, nos ve como bañados por la sangre del Cordero que nos propició y nos limpió de todo pecado. No hay condenación. ¿Sabe qué bien que le hace a la iglesia escuchar estos tipos de mensajes? Descomprime las cargas de un mensaje moralista, legalista, motivacionalista, cuántas cosas. Pues hermanos, el cumplimiento es Cristo, es lo más maravilloso. Número 4, la visión reflectiva. ¿Por qué es la visión reflectiva? Muy bien, vamos a ver un poquito acá. El prototipo es un modelo original. Hablamos del tipo que señala a Cristo como el modelo original, pero el prototipo. Lo que hacen, lo que estudian en arquitectura, hacen maquetas de edificios, ¿sí? No es un edificio, pero es un prototipo hecho a escala y a diseño de lo que es realmente el original. Pero no es el original. Se ve igual, pero no es igual. Tiene las mismas características, tiene el mismo diseño, pero no es igual. Es un modelo del original. Es un modelo en el cual nosotros podemos tomar lectura. Es el plano de un arquitecto. El constructor va a venir a ver el plano y va a interpretar el plano y va a edificar conforme a lo que ve el plano. ¿Qué es eso? Se llama prototipo. Cuando una mujer o cuando hay un sastre o con una costurera, una diseñadora de moda está por hacer una ropa, un vestido, ¿qué hace primero? El molde, ¿sí? Traza con una tiza o dibuja en un papel de cartón, papel madera, el prototipo, corta todo y luego va a hacer el trabajo en la tela hasta que se hace. Entonces, el prototipo, el modelo del modelo original es la iglesia. La iglesia debe ser vista como el modelo de Dios. Es lo que Dios dejó. Qué hermoso sería decir, Señor, te recibo en mi corazón, ¡pum! Y nos vamos de acá. Y no queda un cristiano acá, ¿no? Sería hermoso, ¿no? Pero sin embargo nosotros somos regenerados, transformados, perdonados, pero quietito ahí, sigue trabajando. ¿Para qué? Para mostrar al mundo la imagen de Cristo. Reflectivo. Refleja a Cristo. El arquetipo es modelo para copiar. Esto es ejemplo. Debemos ser ejemplo. Como nosotros imitamos a Cristo, debemos ser ejemplo. Si yo voy a invitar a otros a seguir a Cristo y yo no lo sigo, no estoy siendo un ejemplo. Entonces, debemos entender por qué es importante el arquetipo. Un modelo para copiar. El estereotipo, una imagen que refleja. Naturalmente, la iglesia es llamada a mostrarse así, reflejar a Cristo. ¿Cómo dice que el mundo va a conocer que nosotros somos discípulos? Cuando nos amamos unos a otros. O sea, ese amor debe ser visible, debe ser exponencial, debe ser testimonial, la gente debe ver. Luz, no se esconde bajo la cama, luz. Así que cada una de estas conjugaciones de la palabra tipo nos lleva a nosotros a ver lo que es justamente la visión reflectiva. Cristo como la clave de la interpretación retrospectiva. Se refiere a cómo la luz de Cristo se reinterpreta claramente en los eventos del Antiguo Testamento. La serpiente de bronce, que hemos hablado recién. Jonás en el vientre del pez, porque a Jonás lo castigamos tanto, ¿no es cierto? El profeta rebelde, el gruñón, el antipatria, cuántas cosas le decimos, ¿no? Pero ¿en qué parte de esa historia vemos a Cristo en Jonás? ¿Dónde lo vemos a Cristo en Jonás?
Ahí, 3 días y 3 noches. ¿Sí? Una señal de resurrección. Anda a estar 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. Nadie se salva. Y te salió. Solamente Jonás, para que veamos a Cristo como un tipo y un antitipo. ¿Se entiende? Una visión reflectiva. O tal vez como el templo de Primera de Reyes capítulo 6, que refleja cómo el lugar de la presencia de Dios en los hombres. Ese era el diseño del templo. ¿Se acuerda que Salomón había hecho la oración por el templo? Que los ojos del Señor estarán abiertos y sus oídos atentos al clamor que hacen ellos en este lugar donde mi nombre es invocado. La presencia del Señor allí. La presencia del Señor allí. Hasta el día que fue tal la iniquidad y la masacre y la roña que había, ¿qué pasó? Icabod. La gloria de Dios abandona el templo. Se fue. Antes no era la presencia de Dios como habitación, sino era visitación. Venía y se iba. Venía y se iba. En el templo su presencia era prometida mientras el pueblo obedecía. Pero llegó un momento en que la ira de Dios fue tal provocada que él dijo, me voy. Su Icabod, la gloria de Dios se fue. ¿Cuándo volvió la gloria de Dios al templo? Cuando inauguramos nuestra iglesia local. Ahí vino la gloria de Dios. ¿Cuál es el templo? Que se transformó en la verdadera habitación del Espíritu de Dios, la iglesia. Vosotros sois el templo. Noten la pluralidad que expresa Pablo en la singularidad. Yo no soy el templo, ella no es el templo, vos no sos el templo, nosotros somos el templo. Porque si no diría, yo no necesito estar con ustedes. ¿Para qué quiere que me junten con ustedes? Yo soy el templo. Pero Pablo es muy claro cuando dijo, vosotros sois el templo. La pluralidad hace la singularidad. ¿Se entiende esto? Y es necesario hablar de esto para que veamos por qué Cristo es la cabeza del cuerpo, que es muchos miembros en un solo cuerpo. De la misma manera vemos nosotros de que la visión reflectiva de Cristo nos lleva a nosotros a descubrir cuán importante es esto. Entonces, vamos a ir a acelerar un poquito, ya me estoy quedando sin garganta. Ustedes tienen allí en la definición de cada una de estas visiones, predictiva, preparativa, resolutiva y reflectiva, tienen algunos ejemplos con algunos textos bíblicos. Isaías 7, 14, vemos la profecía del nacimiento virginal. Miqueas 5:2, en lugar del nacimiento Belén. Y el Salmo 22 y Isaías 53, el sufrimiento y muerte de Jesucristo. Esto es profecías directas, profecías directas. ¿Cuál es la aplicación práctica? Es enfocar la predicación como Cristo cumplió estas promesas con exactitud. ¿Qué quiero resaltar con esto, mis hermanos? A la hora de leer la palabra, a la hora de enseñar a otros, a la hora de predicar un texto, debemos tener en cuenta si hemos captado o hemos entendido qué tipo de visión me devuelve el texto. Si es una visión predictiva, ¿qué voy a hacer si es predictiva? Ver que en Cristo está el cumplimiento. Hay algunas visiones predictivas, en el caso de los libros que utilizan lenguaje profético, como Daniel o como Ezequiel, los últimos capítulos, que se conectan directamente con Apocalipsis de eventos que van a suceder o falta suceder.
como que es justamente el cumplimiento final de la historia de la redención para que lleguemos al último punto que era la consumación de todo perfecto. Y eso se da en la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a encontrar nosotros textos que hablan de la primera venida de Cristo y vamos a encontrar textos que hablan de la segunda venida de Cristo. Si van a Daniel los últimos capítulos, especialmente el capítulo 12, vamos a ver que hace mucha mención al juicio final. ¿Sí? Ahora, eso no se ha llevado a cabo todavía. El gran juicio del trono blanco será cuando Él venga y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero, ¿de qué forma yo puedo utilizar la visión predictiva para traer confirmación de cumplimiento y esperanza de lo que va a pasar? Cuando yo entiendo los dos eventos. ¿Se entiende esto? Si nosotros vemos en Cristo el cumplimiento de todas las cosas, ¿cuál es el principal cumplimiento que mi alma necesita escuchar? Es que Él murió en la cruz del Calvario por mí, pagó mi deuda por mí, murió y fue resucitado por mí y se presentó delante del Padre por mí para satisfacer su justicia. ¿Eso está hecho o falta que se haga? Está hecho. Entonces hemos resuelto el problema más grande que tiene la humanidad, que es la condenación eterna. Predique sobre eso, porque no hay ni mejor mensaje que pueda escuchar una persona. Pero ¿qué me alienta a mí a seguir a pesar de las tribulaciones, de las angustias y los momentos difíciles? Apocalipsis fue escrito para traer consuelo, esperanza y victoria en la segunda venida de Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros si ya tenemos el problema resuelto? Alimentar nuestra esperanza en el Maranatá. Cristo está viniendo. Es lo que nos debemos alentar unos a otros, usando la visión predictiva. La visión preparativa, usted tiene allí otros ejemplos. Levítico 16, en el cumplimiento de Hebreos 10, del 1 al 10, es el sistema sacrificial de Cristo como el Cordero Perfecto. Hebreo lo dice claramente que antes debía el sumo sacerdote entrar todos los años con sangre de un macho cabrío o de un becerro, la cual no puede santificar, pero Cristo entró una sola vez y para siempre. Y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Ese texto es hermoso, la cual nosotros vemos que lo que era preparativo, ensayos que se hacían antes, llegó el día del cumplimiento. Amén. Qué lindo es cuando estamos preparándonos para rendir un examen. ¿Hace cuánto tiempo que uno viene estudiando, hasta que llega el día del examen? Y cuando decís, aprobé. El examen se aprobó porque viniste ensayando, preparando, estudiando, mucho tiempo atrás, hasta el día del cumplimiento. Nosotros sí sabemos lo que es la preparación. La iglesia necesita entender que todo lo que es preparativo de nuestra redención ya está solucionado en Cristo. Eso lo vamos a ver ya en el último taller. Ya está solucionado en Cristo Jesús. Por lo tanto, como dije el primer día, no estamos para maltratar a la iglesia, ni para imponer cosas que a nosotros mismos nos atamos cargas pesadas, porque tampoco nosotros, predicadores, la cumplimos. Debemos mirar a Cristo y debemos decir, Señor, la obra ya está hecha. Eso trae paz, eso trae consuelo. El maná, el sacerdocio de Aarón, son textos en los cuales vemos que en la práctica de la aplicación debemos mostrar cómo estos elementos prepararon el camino para el cumplimiento del Señor. Ya está hecho. Qué lindo es ver una película que ya la vimos, ¿no? Veo que hay gente que dice, ya la has visto esa película, ¿para qué la volvés a ver? Ya le conté de Titanic, ¿no? Yo las veces que pasa Titanic, desde donde la agarre, me quedo a verla. Y eso que dura 3 horas, ¿no? Mi esposa siempre dice, ¿para qué la volví a ver de nuevo?
qué sé yo, me gusta. Ya sé lo que va a pasar. Me sé de memoria ya lo que va a pasar. Pero me gusta. Sale la 2 que flota. ¿Sabe cuándo nos va a tomar por sorpresa alguna historia de la Biblia? Cuando no leemos la Biblia. Si yo no leo la Biblia y estoy atento a lo que las redes sociales dicen del apocalipsis, del caos, de la guerra mundial, de los problemas y del pecado y cuántas cosas, y hay hermanos que vienen horrorizados. Se viene la tercera guerra mundial. Cuando alguien conoce la palabra, ¿sabe qué estaba haciendo? Glorificando la voluntad de Dios, porque ¿qué quiso el Señor? ¿Se acuerda de Deuteronomio 29, 29? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. ¿Dios tiene cosas secretas? Sí. Y si es secreto de Dios, pertenece a Dios. Yo no voy a andar diciendo, Señor, contame. No me la va a dar porque el secreto es de Dios. Pero las cosas que Él ha revelado están acá. Están acá. Por eso es que todo es preparación para que cuando llegue Cristo, y ya vino hace 2000 años, se cumplió todo. Entonces, si todo se cumplió y solamente falta su venida, ¿para qué estamos nosotros? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Anunciar el evangelio del reino de los cielos. Nada más. La gran comisión. Bien. Resolutiva, vamos rápido, terminamos. La obra redentora de Cristo como la solución del pecado y la culminación del plan de Dios es lo que glorifica al Señor. Es lo que glorifica al Señor. Siempre es la idea de llegar a la meta. El gol, cuando hace un equipo un gol, ¿sabe qué significa gol en inglés? Meta, así es, meta. Por eso a los arqueros le llaman guardameta. Porque ¿qué hace cuando uno mete el gol? Llega a la meta. Nada más que es una cuestión de lenguaje, nosotros decimos gol, ¿no? Es más lindo decir gol, ¿no? Meta. No decir meta, no es fácil decir gol. Pero es, ¿ah? Mejor si es atlético ese, ¿no? Pero los logros se celebran cuando llegan a las metas. Cuando sería absurdo decir gol si la pelota ha ido a la tribuna, ¿no? No tiene sentido. Cuando entra, cuando llega a la meta. Dios es altamente glorificado en el Hijo porque Él es el gol de Dios. Porque todo lo que se anunció desde Génesis 3:15 y esa historia de redención que se ve a través de todas las edades y los tiempos es mostrar que Cristo es el que trae complacencia al Padre, porque Él es el cumplimiento de todo. Por eso, mis hermanos, simplifiquemos las cosas. Anunciar a Cristo, predicar a Cristo y motivar al hermano con Cristo es la forma correcta de predicar. Allí encontramos rápidamente Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará a la serpiente, ya lo hizo en la cruz. Mateo 5:17, Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas, ya está hecho. Pablo lo dice, la ley es nuestro ayos para llevarnos a Cristo. Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es el clímax de la redención, el golazo. El golazo. Terminó todo. No hay que agregarle nada más. Ahí el Padre fue satisfecho en su justicia. Ahí la ira de Dios fue propiciada para siempre en Cristo Jesús. Ahí los pecados fueron perdonados para siempre para los que están en Cristo Jesús. Allí hay plena comunión porque hubo reconciliación con el Padre por la enemistad que había
entre Dios y nosotros por causa del pecado. Todo se culminó allí. Por eso el que está en Cristo lo tiene todo y el que está fuera de Cristo no tiene nada. Y la visión reflectiva es la vida de los creyentes y la iglesia reflejan el carácter de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Por la llegada del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas habla de la evidencia. ¿Alguien puede leer esos dos versículos de Gálatas 5, el 22 y 23? Si usted dice que es un hijo de Dios, esto está en usted. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién no tiene? Lee fuerte. No va a parar todavía de llover, así que tenemos hasta mañana más o menos. Exactamente. Bien, noten que no dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto del Espíritu. ¿Quién es el fruto del Espíritu? Cristo. Cristo en nosotros es gozo. Cristo en nosotros es paz. Cristo en nosotros es paciencia. Cristo en nosotros es bondad. Cristo en nosotros es templanza. Cristo en nosotros es mansedumbre. Señor, dame paciencia. ¿No lo tenés a Cristo? Dame paz. ¿No está Cristo en ti? Cuando yo estoy pidiendo algo fuera de lo que ya lo tengo, en vez de orar diciendo, dame paciencia, dame amor, dame templanza, en vez de orar así, le tengo que decir, Señor, por tu Espíritu, ilumina los ojos de mi entendimiento para que pueda comprobar las cosas que tengo en Cristo Jesús. Esas riquezas que ya tenemos. Después le iba a mandar una foto, pero yo tenía una captura de foto de la Torre Eiffel a oscuras y la Torre Eiffel iluminada de noche. La Torre Eiffel es la misma. ¿Qué es lo que hace que uno contemple la belleza? La luz. Si yo apago la luz, sigue siendo bella, pero a los ojos míos yo no puedo ver la belleza porque la luz no está. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? ¿Por qué dice Pablo, ande en el Espíritu, no en la carne? Porque el Espíritu Santo lo que hace es alumbrar a Cristo. Y cuando lo veo a Cristo, me enamoro. Y dejo de amar las otras cosas que amaba. Y empiezo a amar a Cristo. Y empiezo a deleitarme en Cristo. Y empiezo a mirar a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Yo, Efesios capítulo 1, no dejo de orar por ustedes, pidiéndole al Señor que les dé espíritu de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que comprobéis las riquezas en gloria que tenéis en Cristo Jesús. ¡Wow! Lo tenemos todo, hermano. Cuando predica la iglesia, no le diga, busque la paz, reciba la paz, tenga paciencia. Tenemos que decirle, hermanos, mire a Cristo en usted. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la aplicación? Que esto ya en la parte 4, el taller, el último taller, es, se lo digo así en forma teológica profunda, hágase a un lado, dele lugar a Cristo, que se manifieste la obra del Espíritu. Usted no ama como Cristo, entonces deje que Cristo ame a través de usted. Usted no perdona como Cristo, deje que Cristo perdone por usted. Usted no tiene la paciencia de Cristo, deje que Cristo tenga la paciencia por usted. Pero déjelo que Él se manifieste. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy bien crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ustedes ven que puedo vivir mientras estoy vivo acá en la carne, lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús. Amén.
Oramos y cerramos este momento, descansamos un ratito y vamos a ir a la última parte. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Padre. Te damos toda la gloria a ti. Tú has sido bueno al expresar en tu palabra todo lo que quieres que sepamos. Y has sido muy paciente con nosotros al esperar el momento en el cual nosotros podamos comprender estas verdades. Ayúdanos a no hacer un estanque con agua que se pudre, sino ser un río de agua viva que fluye y que corre para que otros más sean bendecidos por la forma que estamos siendo bendecidos nosotros. Permítenos, Señor, que muchas iglesias en Tucumán, muchos pastores y muchos predicadores sean también redimidos para predicar, Señor, la verdad bíblica. Muchas son las buenas intenciones, pero solo tu verdad es la que prevalece. Ayúdanos a ser motivadores y a ser guiadores, como lo fuiste con nosotros con paciencia. Te alabamos porque en Cristo tenemos todo y estamos perfectos. La gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos 20 minutos para descansar, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, hasta que pare. Descansamos. Sí, gracias, hermano.